Cuando nosotros vivíamos aquí, yo creía que estaba malograda y fue una depresión que me dio. Ay, porque estábamos en un peligro en la playa. Teníamos que salir huyendo cada vez que había un ciclón. Nosotros estábamos, era que no dormíamos, trasnochándonos. Yo hice un baño atrás y vino el mar, hizo fum y me lo llevó todos los cubos que habían entre el baño, lo llevó. Vivíamos mal. Luego en el 2010 llega la noticia que vamos a ser desalojados. Que iban a construir un malecón y que le iban a hacer sus apartamentos, que cedieran ese terreno. Nosotros cedimos voluntariamente. Nos prometieron muchas cosas, que en 6 meses íbamos a tener los apartamentos. Pasaron los primeros 6 meses, pasó un año. Una lucha, porque empezaban y se paraban, empezaban y se paraban. Mi mío me dijo, métete ahí, a lo que tú puedes. Hay personas que no pueden vivir más de ahí. No es porque quieren, sino la necesidad, porque no tienen nada. De ahí para acá, de estos 5 años, mucha lucha que hemos cogido, mucho trabajo, pasado de todo. Aunque son casitas pobres que uno vivía, pero vivía. Pero no, nada. Estos se olvidaron prácticamente. Cuando vino el presidente al consorcio y a inaugurar la clínica, nosotros fuimos. Ahí el presidente de la Junta de Vecinos habló con el gobernador. Ahí el gobernador habló con el presidente. El mismo día que le dijo que el otro día venía gente para acá, yo fui el primero que vine a esa mata de mango. Cuando volteo la cara de la laguna, así que mira para acá, vienen todos los trabajadores llegando en guagua, en camiones, apeándose con colchones, y todo el mundo a pintar, a trabajar. Yo dije, Dios mío, un milagro. Y una alegría, mire, que yo hasta lloré. Yo dije, bueno, ya sí es verdad, ya se va a cumplir el sueño, la promesa. El primer hombre que promete en 4 meses ustedes van a tener su apartamento ya. Este es el significado que sea la palabra. Qué felicidad, qué cosa más preciosa. No hay yo cuál coger tan bonitos que están. Yo nunca pensaba, después de vieja, yo conseguí mi hogar, como en un penthouse. Mi marido murió y eso es lo que voy a dejar a mis hijos. Es algo increíble. No hay millones que valgan mi casa. El gobierno no deja a nadie nunca así desamparado. Cuando una gente te promete algo sin conocerte y te lo da, vale la pena creer en él. Yo creo en él. Ya esto se resolvió, ya. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Gracias. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos una vez más a su programa Observatorio 360. Señores, esta semana hemos visto una serie de acontecimientos a nivel mundial que han estado ocurriendo y los cuales vamos a analizar aquí. Y hay uno muy importante con el cual vamos a iniciar, y es el hecho de que Bolivia perdió hace unos 130 años aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados
de su territorio y una superficie aproximada de 400 kilómetros de costa. ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Alguna vez tuvo acceso al mar? ¿O cómo lo perdió? ¿Cuáles son todos los actores que intervienen en este conflicto? ¿Y qué pasó con la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, esta semana? Este y muchos otros acontecimientos de esta semana los vamos a analizar luego de esta breve pausa. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Desarrollan un implante que atrae y captura las células cancerígenas. Científicos de la Universidad de Michigan desarrollaron un pequeño dispositivo que se implanta en los pacientes de cáncer que atrae las células cancerígenas y podría advertir a los doctores cuando el cáncer se está moviendo hacia otros órganos. Los científicos están llamando a este desarrollo un superatractor de cáncer. Este implante, que funciona como una esponja, atrae las células malignas que surgen en el torrente sanguíneo durante las primeras etapas de la reincidencia del cáncer, antes de que se formen tumores en otra parte del cuerpo. Esto sería particularmente útil para los pacientes de cáncer de seno, a modo de evitar que la enfermedad se presente de nuevo o haga metástasis en otros órganos. Un estudio en ratones demostró que el implante funciona. Según el experimento, las células cancerígenas se mueven hacia los pulmones un 88% más despacio en los animales que tenían el dispositivo. De igualmente se movían más despacio hacia el hígado y otros órganos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Wind Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Wind Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. No es necesario pagar por una atención de emergencia ni hacer depósito en caso de internamiento. Si se lo exigen, comuníquese con su ARS o con la DIDA. DIDA orienta, defiende, informa. Bien, señores, estamos de vuelta. Para analizar este tema y otros más, tenemos como invitado y queremos darle la bienvenida a Iván Gatón, nuestro amigo experto en política internacional. Gracias. Señores, por estas venas de economista corre más la sangre de internacionalista, así que por eso, Iván, va a tener que ser siempre un invitado, un habitué en este programa para ayudarnos a analizar los diferentes acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Hay un hecho que estaba ocurriendo. Antes de la Guerra del Pacífico, Chile tenía una economía basada en el salitre y la exportación de salitre, especialmente hacia Inglaterra. Estas minas de salitre estaban en el norte de Chile, que más o menos colindaba por el desierto de Atacama con el sur de Perú. En ese tiempo, Chile tenía unos intereses británicos, los británicos eran dueños en la sociedad, 33% eran dueños del capital, del salitre, de todo el dinero que había invertido en el salitre, inclusive en Perú. Cuando el gobierno de Bolivia decidió en ese entonces poner un gravamen de 10 centavos a cada quintal de salitre exportado, y eso fue a un contrato privado, una transacción, Chile, en retaliación, invadió su territorio, argumentando que Bolivia estaba en cierto sentido violando un tratado de 1874 en el que técnicamente el gobierno boliviano no iba a subir los impuestos ni los gravámenes durante unos 25 años a Chile,
eso sería hasta 1899. Bajo ese alegato, Chile invade todo lo que es esa zona y le quita la salida al mar a Bolivia. Yo simplemente hice una introducción sobre la génesis económica de este conflicto para que tú nos ayudes, Iván, a verlo desde la perspectiva histórica, porque mucha gente se pregunta, ¿y por qué Chile y Bolivia son enemigos? Realmente hay unos intereses económicos, políticos, que están detrás de todo esto y que quisiera que tú nos ayudaras a analizar con nuestro público. Bueno, gracias. También hay que decir por qué Perú y Chile son enemigos. Exacto. Es decir, o no enemigos, sino porque Chile y Perú mantienen una rivalidad histórica tan acre, vamos a decir así, tan fuerte. Sucede que todos sabemos que cuando llega el descubrimiento o el encuentro con América de parte de los europeos, los españoles hicieron una división en lo que se conocen como virreinatos. Entonces, esos virreinatos tenemos en el norte el virreinato que hoy comprende México. Tenemos el virreinato que hoy comprendía México, porque comprendía todo Centroamérica. Tenemos el virreinato que comprendía a Colombia y comprendía también a Venezuela. Como la Gran Colombia. Como la especie de esa zona de la Gran Colombia, pero tenemos también el virreinato de La Plata, es decir, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva España, que era el nombre del virreinato donde estaba México, pero que también incluía Texas, incluía Arizona, incluía California. Perú era la base fuerte del virreinato del Perú. Pero sucede que cuando ocurre la ocupación napoleónica de la península ibérica, ahí es que se da el espacio para que se inicien las independencias. Todo esto fue un diseño inglés del ministro del Foreign Office británico, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores británicos, conocido como George Canning. Y esto se hace a través de las logias masónicas. Y el hombre que hace ese trabajo es nada más y nada menos que un venezolano, por decirlo así, llamado Francisco Sebastián de Miranda, que es el que incluye a Bolívar, que es el que incluye a O'Higgins, que es el que incluye a San Martín, a todo ese grupo, excluyendo a San Martín, perdón, pero este proyecto inglés es porque en el siglo XIX la reina de los mares era Inglaterra, es decir, quien había iniciado todo el proceso de lo que se conoce como la Revolución Industrial eran los ingleses. Entonces, cuando se inicia el proceso de que esos virreinatos se conviertan en países, ahí se da un serio problema que también lo vimos en el África en el siglo XX. Entonces, las fronteras nunca estuvieron bien definidas, pero sí estuvo bien definido cuáles eran los intereses del librecambismo, es decir, del libre comercio en ese momento del Reino Unido. Reino Unido tenía un señor que se llamaba John Edward Norton, que era el encargado de hacer acopio ¿de qué? De el guano. Por eso se llamaba también no solamente la Guerra del Pacífico, 1879-1883, sino la Guerra del Guano. El guano es un estiércol que dejan las aves, pero que tiene mucho nitrato. ¿Sirve para qué? Para fertilizante de esos terrenos europeos que necesitaban abono. La misma función del salitre. De allí, de esa zona, se sacaba el nitrato para fertilizante, pero el salitre servía también, ¿para qué? Para las cañoneras de los buques, porque con el salitre usted puede entonces tener la base para las cañoneras de los buques británicos, es decir, para la guerra. Aquí hay un símil, si nos vamos al siglo XX, de por qué el primer acuerdo en la Unión Europea es el del acero y el carbón, que no debería ser el acero y el carbón, sino el del carbón y el hierro, porque la industria de la guerra necesitaba del carbón que mezclado con el hierro da el acero. Y por eso era que se peleaban por Alsacia, por Lorena, los británicos, los alemanes y los franceses. En el caso de Bolivia y de Perú, ambos habían estado unidos como digamos así, por un acuerdo de que si alguien me atacaba, yo iba en defensa tuya. Y de hecho,
los chilenos siempre tuvieron un apoyo británico. Los Estados Unidos, que estaban emergiendo como potencia, digámoslo así, apoyaron en esta guerra a los peruanos y a los bolivianos. Los chilenos necesitan, con capital británico detrás, es decir, todo hay que verlo dentro del contexto de que los imperios necesitan materias primas. Y esos imperios no tienen toda esa riqueza que sí existe en América Latina. Y Bolivia tiene un territorio que es el equivalente a Portugal, a España, a Francia y a Alemania juntos. Es decir, Bolivia todavía tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. La guerra del Guano, la guerra del Pacífico, es una guerra que sirve para conocer hasta dónde podían llegar los intereses ingleses de provocar o de apoyar en este caso a los chilenos para que se tomaran, como usted decía, más de 120.000 kilómetros cuadrados de Bolivia, pero también quitar el acceso al mar a Bolivia. Lo que es hoy Antofagasta era boliviano. Eso es el norte de Chile. Ese es el norte de Chile. Exacto. Pero también Perú, que entra en la guerra, sufre algo que todavía se mantiene muy vivo en los peruanos, y es que los chilenos ocupan Lima por 2 años. Es decir, que no fue el simple hecho de la guerra, sino la ocupación de la capital del Perú por más de 2 años. Ahora, ¿quién fue el gran ganador de la Guerra del Pacífico? El gran ganador de la Guerra del Pacífico fue nada más y nada menos que Argentina. Estaba el presidente Roca en ese momento. Ya los argentinos, por esto hay que verlo en clave geopolítica, los argentinos tenían un acceso, como lo vemos en el mapa, muy fácil hacia el Atlántico para desde allí exportar sus productos hacia Europa. Sin embargo, los chilenos, como lo vemos en el mapa, tienen de frente al Pacífico. No existía el canal de Panamá en esa época. Entonces tenían que cruzar, ¿por dónde? Por el estrecho de Magallanes. Y esas son aguas muy turbulentas, muy difíciles, y lo que hacen los argentinos es que presionan durante la Guerra del Pacífico a los chilenos y le dicen, mira, yo voy a entrar en guerra porque estoy recibiendo de parte de los peruanos y de los bolivianos que me adhiera a ellos en la guerra en contra de ti. Si no me das la Patagonia Oriental, yo voy a entrar en guerra. Es decir, allí se aprovechan los argentinos. ¿Y cuánto perdió Chile? Bueno, Chile perdió el equivalente a más de 750.000 kilómetros cuadrados. Y esto hay que verlo desde una perspectiva muy neutral, porque no estamos en contra de ninguno de los países que están envueltos en el conflicto, sino haciendo un análisis histórico de cómo sucedieron estos hechos. Ahora, la Corte de la Haya, ¿qué hace? El profesor Antonio Remiro Brotons, que ha sido profesor de muchos dominicanos y que es el director de la maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Que es uno de los actores, digamos, más importantes en este proceso, en la parte de toda la bancada de abogados que tienen tanto Chile como Bolivia. En este caso, él está del lado de Bolivia y del cual inclusive tenemos imágenes por ahí, que tú tienes una relación muy estrecha con él que después quisiera que me cuentes, pero sigue el avanzando. El profesor Brotons ha estado asesorando en este caso, es quizás, sin lugar a dudas, el internacionalista contemporáneo más importante que tiene el mundo y un hombre progresista y que siempre ha estado ligado a los intereses que él considera sean los más justos. Y bueno, dicho está y comprobado que es un hombre que tiene un gran amor hacia República Dominicana porque donó su biblioteca personal a la Escuela Diplomática de la Cancillería. Es decir, que es un hombre que siente un gran afecto hacia República Dominicana, pero es el hombre que ha estado detrás de todo el proceso de que Bolivia reivindique su acceso al mar. Y hay un precedente interesante que ayuda en todo el ensamblaje de la defensa, y es que Chile se vio obligado a devolver a Perú 50.000 kilómetros cuadrados de línea marítima, que también fue parte del territorio que se había tomado Chile
en aquella guerra del Pacífico. Pero para que los amigos televidentes tengan una mejor idea, esto es normal, que siempre se den situaciones entre países que fueron colonias porque las divisiones se hacían arbitrariamente. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, el mapa del África, usted tiene que pensar en la conferencia de Berlín, donde se sentaban las potencias europeas y decían, mira, a mí me interesa tener un río y a mí me interesa tener una montaña. Y entonces comenzaban sobre un mapa a repartirse. En el caso de América, lo que sucedió fue, y ahí Bolivia sufrió mucho, cuando se inicia la industria automotriz, el caucho, Bolivia perdió, que era el gobierno de Melgarejo, más de 120.000 kilómetros cuadrados, pero 120.000 kilómetros cuadrados hacia la zona de la Amazonía, donde había mucha hevea, que es el nombre del caucho. Entonces, toda la industria y todo el proceso de acumulación originaria que tienen la mayoría de las potencias se hace en base a crear espacios en esos países para buscar materias primas. De ahí que nosotros tenemos que no dejarnos encasillar en vanas ideologías de que si usted es comunista, si usted es capitalista, si usted critica cuando una potencia europea, usted simplemente le puede exportar la materia prima para que ellos le agreguen valor y después se la devuelvan aquí a 15 o 20 veces más el precio real del producto. Otro asunto importante, y es ver que la guerra siempre fue un buen negocio, porque siempre estaban los banqueros ingleses detrás del financiamiento de esas guerras. Interesantísimo. Señores, vámonos a una breve pausa con permiso de Iván y regresamos de inmediato. De Los Ángeles a Las Vegas en 80 minutos, Estados Unidos finalmente tendrá su primer tren bala. Estados Unidos es uno de los países más importantes en el desarrollo de tecnología, pero por increíble que parezca, sus medios de transporte siguen dentro del formato clásico, es decir, coches, aviones, automóviles y trenes, siendo este último el que menos se ha actualizado en varios años. Pero esto parece que cambiará en los próximos años, porque China acaba de firmar el que sin duda es el contrato más importante dentro de los Estados Unidos, ya que serán los encargados de construir y de echar a andar el primer proyecto de tren de alta velocidad en el país que conectará a Los Ángeles y Las Vegas. China Railway Group y la estadounidense Expressway Enterprise formarán una alianza para la construcción de la primera línea de alta velocidad en los Estados Unidos que conectará dos de las ciudades más importantes del país. Dicha construcción arrancará el mes de septiembre de 2016 y tendrá una longitud de 370 kilómetros que permitirá hacer viajes desde Los Ángeles a Las Vegas en solo 80 minutos. Este proyecto llega finalmente después de 4 años de negociaciones donde China Railway Group, empresa estatal, ha estado trabajando duro para llevar su tecnología a suelo estadounidense. A pesar de que ambas compañías no han dado a conocer la inversión total ni una fecha para la inauguración, se estima que la construcción de esta línea tendrá un coste de $12.700 millones y estará listo para finales del año 2019. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Al fallecer un trabajador o trabajadora, sus dependientes directos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Dida, orienta, defiende, informa. Bien, señores, estamos de vuelta. Hay un material, Iván, que tiene nuestro equipo de producción sobre el dictamen que dio la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda respecto a esta petición que desde el 2013 hizo Bolivia para que
hacer un llamado a Chile a sentarse en la mesa de negociación cuando Chile durante todo este tiempo se ha negado y dice ese territorio es mío, nosotros no tenemos nada que hablar. Vamos a ver el dictamen de la Corte, brevemente. Sería bueno también decirle, y las reacciones, ¿verdad? Decirle a los amigos televidentes que cuando el Papa estuvo en Bolivia, hace unos meses, hizo alusión a la salida al mar de Bolivia, a lo cual... haciendo sus argumentaciones a favor de Bolivia, decía que los chilenos y los argentinos tienen una rivalidad histórica porque en la Guerra de las Malvinas quien le pasaba información de inteligencia a los británicos era la dictadura de Pinochet. Y ustedes saben que esto dejó una profunda huella en la psiquis colectiva de los argentinos. Entonces el Papa, cuando estuvo en Bolivia, hizo cierta alusión y los chilenos entonces dijeron, es que es argentino. No, y que ha sido determinante también el rol del Papa en la mediación, en este proceso de negociación. Ha habido muchas, en un momento Kofi Annan, presidentes norteamericanos, ha habido todo un proceso de personalidades involucradas y como que siempre abortaba, porque hay que tomar en cuenta la parte, el rol de Perú. Veamos el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Con seguridad se va a hacer justicia con Bolivia. Un día histórico, un día será inolvidable para los bolivianos, bolivianas, porque es un paso importante en esta demanda para volver al Océano Pacífico. Ahí veíamos la reacción que tuvo Evo Morales, porque hubo pantallas gigantes y banderas en todos los edificios del Palacio de Gobierno, y hubo un llamado de toda la gente a que salieran a las calles a esperar en cadena todo el país mirando cuál iba a ser el dictamen de la Corte. Pues vamos a ver eso y lo que fue la reacción de Michelle Bachelet. No sé si Gregory tendrá por ahí ese material. Perdón, Iván, te ibas a hacer un comentario. Bueno, la estrategia de Chile es hacer más dilatado el proceso, claro, porque evidentemente que los argumentos que tiene Bolivia se hacen un poco cuesta arriba, que la diplomacia chilena pueda salir gananciosa. Vimos que las votaciones de 16 jueces, 14 contra votaron, 2. Contra 2. 14 a favor de que la Corte sí tiene competencia para conocer ese diferendo. O sea, fue un duro golpe a Chile, inclusive a la gestión de Michelle Bachelet, que en estos momentos está por el suelo en las encuestas y en materia de popularidad. Yo sé que esto le va a dar muy duro. Y la reacción de ella con todo su gabinete se notaba la tristeza mientras todo el pueblo boliviano estaba celebrando. Siempre hay que hacer una referencia a la historia, y si usted está muriendo de una enfermedad, hay que ver que lamentablemente eso tuvo un génesis. El hecho de que Chile tenga tantos conflictos a su alrededor es que desde sus inicios como Estado Nacional, Chile adopta una doctrina expansionista. Entonces, esto en la perspectiva geopolítica de aquel momento, donde el que tenía las armas se imponía y tomaba territorio. Así entonces, Chile se fue creando esa situación alrededor de sus vecinos. Y Chile pierde más con la Patagonia Oriental, es decir, más de 750.000 kilómetros cuadrados, que lo que es el equivalente a su territorio actual. Entonces, todo esto no puede dejar de ser visto en claves geopolíticas. Entonces, bienvenido sea que sea en la Corte Internacional de La Haya donde se resuelva esta situación y no por las vías diplomáticas que anteriormente le han dado mucha vuelta, le han dado mucha vuelta. Que no sea la guerra, como fue en su momento la guerra de la Triple Alianza en contra de Paraguay, que por ser el país más desarrollado de toda Sudamérica, tanto Brasil como Uruguay como Argentina le declararon una guerra donde eliminaron a todos los hombres mayores de 12 años, razón por la cual Paraguay se quedó sin hombres. Y bueno, es una situación muy difícil tanto para la historia brasileña como para la historia argentina poder explicar cómo un país como el Paraguay
que tenía ferrocarril, primero que Argentina, que tenía astilleros para la fabricación de buques, que enviaba a estudiar a sus ciudadanos a Europa, que no habían analfabetos en Paraguay en el siglo XIX, y que entonces en el gobierno de Solano López le declaren la guerra y destruyan prácticamente este país, y es que Paraguay era el único país de la zona que no estaba con el libre comercio inglés, porque era un país que producía la suficiente cantidad de textiles, la suficiente cantidad de alimentos y tenía un buen comercio exterior. Y el librecambismo lamentablemente condenó a Paraguay a lo que fue casi, o ha sido casi todo el siglo XX, que ha sido un país muy maltratado, la mayoría de su población, de haber sido el país más equitativo, digamos, en todo el siglo XIX. Así que siempre, señores, nos guste o no, hay que ver la historia para entender el porqué, el de los conflictos actuales. Bien, no sé si Gregory tiene el material ahí en Q con el equipo de producción. Como recordarán, nuestra determinación de impugnar la competencia de la Corte gozó de un amplio respaldo, muy transversal en el país. Y fuimos testigos durante los alegatos de mayo del excelente trabajo desarrollado por nuestro equipo jurídico al fundar la posición chilena. Más allá de que analizaremos en profundidad el fallo, estoy convencida que hicimos lo correcto al interponer la objeción preliminar, pues correspondía utilizar este paso procedimental al cual teníamos derecho. En todo caso, estamos ahora en la misma posición en que estaríamos si, en cambio, hubiésemos decidido entrar de lleno a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. Bien, otro acontecimiento importante que está dentro del paquete de la agenda de esta semana, Iván, es el hecho de la negociación entre el gobierno, gracias a la intermediación de Raúl Castro, el gobierno de Cuba, también un grupo, Noruega, entre los países que participó como testigo, y Chile, de ese proceso ya de encaminar un proceso, la paz entre lo que es el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, porque no sé por qué ha habido la insistencia ahora de que en este proceso ellos quieren identificarse como FARC-EP. Me gustaría que un material que estamos viendo ahí sobre este histórico apretón de manos, Iván, que tú nos dieras una breve explicación de qué es lo que ha pasado en nuestros amables televidentes. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Colombia, luego del desbarajuste de lo que fue lo que fueron los acuerdos de los gobiernos conservadores y liberales, recordemos aquella famosa alusión que decía Gabriel García Márquez, que la diferencia entre conservadores y liberales en Colombia era que unos iban a la iglesia en la mañana y otros iban en la tarde, pero hacían todos lo mismo. Colombia siempre tuvo una élite gobernante, y lo vemos reflejado también en el mismo García Márquez, que era la élite bogotana, la élite rola, que es donde incluso la gente de la costa, como García Márquez, no eran aceptados. Y en Colombia se dan esos regionalismos de forma muy pronunciadas. Entonces, esa Colombia tiene un momento de quiebra, de ruptura, que se da en el año 1948 con el Bogotazo, es decir, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ahí comienza el caos político en Colombia. Siempre es bueno hacer la mención de que en ese momento se estaba llevando a cabo la primera reunión que iba a servir de conformación de lo que es la Organización de Estados Americanos, OEA, y que el delegado era nuestro embajador en Bogotá, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, quien milagrosamente, según él refiere en su obra Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, salva la vida. Y coincidencialmente ahí estaba también
que había hecho escala en Bogotá, un joven del partido ortodoxo de Eduardo Chivas de Cuba, que era un partido nacionalista llamado Fidel Alejandro Castro Ruz, que iba a una reunión de la Juventud Peronista en Buenos Aires y estuvo involucrado allí en el Bogotazo. Ese Bogotazo abre todo un proceso de guerras al interior de Colombia. Ya en los años 60, específicamente en el 64, Tiro Fijo, Manuel Marulanda, crea las FARC. Es decir, que estamos hablando de un grupo que desde 1964 ha sido un actor de todo Colombia, creando incluso, porque llegaron a crear lo que se conoció como la República de Marquetalia, que es un dato un poco conocido. Crearon una pequeña república en esa zona selvática. Bueno, es bueno decir también que Colombia todavía en la actualidad tiene un 50% de su superficie que es virgen. Estamos hablando de un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, todo ese proceso de guerra, donde surgen otros grupos como el M-19, que decidió entregar las armas, se ha mantenido a costa de ¿qué? De cientos de miles de muertos. Solamente en el periodo del año 1950 a inicios del año 1960 murieron en Colombia más de 100.000 personas. Colombia es uno de los países que más minas antipersonales tiene. Colombia es un país que desgraciadamente tiene en territorio venezolano un promedio de 3 millones de personas que han tenido que emigrar, pero también Colombia, allí se ha cruzado un negocio que se descubrió ya en los años 80 de darle un gran auge con un narcotraficante que llegó a un acuerdo con la Drugs Enforcement Agency, o DEA, que se llama Carlos Leder, que fue el hombre que cuando el escándalo Irán-Contras estuvo involucrado porque tenía una isla que permitía el aterrizaje de avionetas que llevaban cocaína a Estados Unidos, y ahí se inicia el gran auge del negocio de la cocaína en Estados Unidos. Entonces llega el negocio de las drogas. El negocio de las drogas creó también una estructura política, porque para usted ser candidato no vale que usted haya estudiado, que usted haya hecho un PhD, que usted haya hecho 20 licenciaturas. Si usted no tiene dinero, usted no puede publicar afiches, ni salir en televisión, ni darle a la gente para que vaya a su campaña política. Igualito que aquí casi. Entonces, lamentablemente, en Colombia entró la droga al negocio de la política, porque así, si la gente que está involucrada a este negocio no solamente lava su dinero, sino que también puede decidir hacia dónde se va a ir la sociedad. Porque como referían siempre los griegos que se inventaron la democracia, que le llamaban idiotas a todos aquellos que no iban a las reuniones que se hacían para conocer los problemas de la polis. Entonces el término idiota viene porque usted no participa en política porque a usted no le interesa, pero son los políticos los que determinan hacia dónde se va a dirigir su vida. Entonces, en este caso en Colombia, nosotros tenemos que entra el narcotráfico, pero también entra el paramilitarismo. Que es un fenómeno que es interesante analizar. Yo quiero, porque me estaban pidiendo el equipo de producción que hiciéramos una breve pausa, yo quiero que tú nos definas cómo se da ese tema del paramilitarismo, y quiero que veas unas cifras que tenemos en pantalla en breve momento luego de la pausa, para que puedas ver el impacto que ha tenido todo esto en términos de vidas humanas, pérdidas materiales y muchos otros acontecimientos que han hecho que Colombia hoy, como dicen los anuncios de su Ministerio de Turismo y que el mismo presidente Santos dice, el riesgo es que te quieras quedar, es para desmontar el mito no, lo que era, que todo el mundo tenía miedo de ir a Colombia. Señores, vámonos a una breve pausa y regresamos inmediato. ¿Qué es el efecto 2038? Tras el efecto 2000 o error del milenio, llega el efecto 2038, un nuevo apocalipsis informático. Allá por 1999, la amenaza de un colapso a nivel tecnológico por el temido efecto 2000 o error del milenio provocó un temor generalizado en la sociedad ante el fallo que provocaría que tras el 31 de diciembre del año 1999 los sistemas informáticos pasarían al 1 de enero de 1900 en vez de 1 de enero del 2000, debido a que muchos sistemas codificaban el año en 2 dígitos.
este efecto 2000, que se corrigió con unos miles de millones de euros, no sirve para explicar el efecto 2038 o el efecto I2K38. El efecto 2038 no es sino otro bug relativo, en este caso a la codificación del tiempo en los sistemas de 32 bytes, el reloj que usan, que nos afectaría en enero del año 2038, y que es el reloj que tiene muchos equipos. Se basa en POSIX, un simple contador de segundos que va ascendiendo con cada segundo que pasa y que tiene como fecha de referencia el 1 de enero de 1970. Por tanto, el equipo es igual al número en segundos transcurridos desde esta fecha de referencia. Por el momento se desconocen las consecuencias exactas que este problema informático provocará en algo más de 20 años, pero está claro que aún hay tiempo para solventarlo con eficacia y sin crear el pánico que se generó con el efecto I2K o el efecto 2000. El efecto 2038 afectará principalmente el sistema operativo Unix, sobre el que se asientan tanto Android como iOS, así como otros servidores de Internet, puntos de acceso Wi-Fi o routers. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Al fallecer un trabajador o trabajadora, sus dependientes directos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Dida, orienta, defiende, informa. Estamos de regreso con Iván Gatón, que nos va a hablar un poco sobre el paramilitarismo en Colombia. Sí. Es que yo puedo decir paramilitar, pero es que me complicaste la vida con el paramilitarismo. Sí, lo que sucede es ¿En qué consiste? ¿Cómo surge? El paramilitarismo consiste en que ciertos sectores de la derecha colombiana, por no decir nombres, que están en contra del proceso de paz, financian a grupos de derecha y le permiten entrar al negocio del narcotráfico para que ataquen a los grupos guerrilleros. La mayoría de los líderes paramilitares están hoy en la cárcel en Estados Unidos y hay también personas... Todos estos hacendados, los ricos... que financiaron grupos. No, y que contratan estos mercenarios para proteger sus activos, para protegerse ellos, para proteger a sus familias, y parte de las, como vemos estas estadísticas que están ahí, del impacto que ha tenido esto en Colombia en medio siglo de conflicto, que más de 6 millones de víctimas han salido perdedoras en este proceso, con 27.000 secuestros, 150.000 víctimas de sicariato. Esto es entre el periodo 1981-2012, atentados, masacres, minas antipersonales, amenazas, desplazamiento forzado, que es una de las cuestiones más impactantes cuando la gente tiene que abandonar su pueblo para irse hacia otro lado. Y algo que sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe fue el famoso escándalo de los falsos positivos. Los falsos positivos consistían en que a los soldados se les daba, digamos así, regalías, premios por personas por guerrilleros que asesinaban y no eran guerrilleros. O sea, por darle de baja a un guerrillero, pero no eran guerrilleros. Entonces se descubrió que estaban tomando a personas hasta mendigos, pero esto se ha estado dando hasta en las narconovelas. Es parte, del tema de los famosos falsos positivos. Es mientras más caídos tú me traigas de los adversarios, y eso es parte del conflicto que, digamos, que de todo lo que ha vivido esta sociedad. O sea, es parte también de la misma guerra entre los carteles de la droga. Sí, y lo más lamentable es que una sociedad como la colombiana, que tiene de todo para ser un país que pueda repartir mejor sus bonanzas, tenga tanta gente marginada. Pero solamente un gobierno como el de Santos, que es un hombre que viene de la oligarquía bogotana, puede hacer esto. Tú sabes que... Ese proceso de paz. Y están los hermanos Castro y está Cuba involucrada en el proceso, porque recordemos que Cuba ha tenido mucha incidencia, porque ahí estaba una persona clave
en Cuba, que fue el comandante Piñera, que fue quien se encargó de diseminar grupos guerrilleros en toda América. Y por supuesto, el grupo M-19 tuvo un gran apoyo de los cubanos, y luego también las FARC. Y es bueno que los amigos sepan que mucho de esta alta dirigencia de las FARC estudió en Europa del Este, y no conocen Bogotá, se iban por la frontera venezolana. Alguien que estuvo involucrado en el proceso para que hubiera cierto avenimiento fue también Hugo Chávez, porque hay mucha gente que siempre está en contra de la paz. Y de fondo el problema está en crear sociedades más justas. No, vamos a decir, se habla de igualitarias, pero no toda la gente que esté vagando puede recibir lo mismo que alguien que trabaje. Pero las sociedades tienen que fundamentarse en el sentido de la justicia. Y no es cierto que usted con un sistema de educación deliberado para que la gente marginada nunca pueda ser de la élite gobernante, y que si estamos en un país que produce la suficiente riqueza, no se le dé a todo el mundo la oportunidad también de desarrollarse. Y de ahí que la Iglesia Católica, es decir, el Papa, ha tomado la bandera, el estandarte, y ha dicho, mire, las sociedades tienen que ser más justas, el sistema tiene que revisarse, porque tenemos un problema muy serio, y es que apenas 245 personas tienen el equivalente a la riqueza de los 48 países más pobres. Y que cuando usted ve sociedades como las nuestras, donde se está condenando a la gente a la esclavitud de la pobreza, usted tiene que decir, bueno, el sistema tiene que cambiar. Y si somos cristianos, vamos a ver que más que la gula, más que la lujuria, la condena más fuerte que hace la religión es a la usura. Y de ahí que el discurso del Papa en Naciones Unidas critique el capitalismo, y que fueran tan escépticos los republicanos a la llegada a la visita del Papa al Congreso. Pero ese capitalismo neoliberal, porque ese capitalismo neoliberal que no les importan los seres humanos, que solamente ven cifras, y que estamos llenos de técnicos en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, que no se da cuenta de que cada cifra son personas. Entonces se ha perdido el sentido de la humanidad y estamos en sociedades de mercados. ¿Me explico? Así es. Ya los seres humanos somos parte de una simple mercancía que está por ahí, donde el sistema de seguridad social, si usted no puede cubrir su enfermedad, muérase. Pero todo esto está ligado a un complejo farmacéutico que también ya se vinculó ¿a qué? Al complejo militar industrial. Es que las dos industrias que tienen el lobby más fuerte, especialmente en Washington, son la industria del armamentismo y la industria farmacéutica, como que son dos grandes corporaciones mafiosas. Pero hay otro elemento. No, hay que decirlo, además del sistema financiero, o sea, eso es lo que nosotros estamos viviendo con este paradigma, con este modelo económico, y las grandes empresas que están dominando y que deciden muchas cuestiones de la política. Y hay una crítica que es bueno tomarla del Papa. Yo quería también que tú me dijeras cuál era tu reacción a la crítica, a propósito que lo sacaste, de Álvaro Uribe. Señores, Álvaro Uribe salió de inmediato a reclamar por el proceso de paz. Le van a dar amnistía a todos estos criminales que cometieron actos terroristas. Señores, ahí están las bases del acuerdo de paz, ahí están los puntos sobre qué es lo que se va a hacer, cuáles tipos de crímenes van a ser perdonados, cuáles no. Y inclusive por eso fue que el ministro de Defensa de Colombia, Cristo, de inmediato reaccionó molesto cuando Álvaro Uribe criticó el proceso de negociación y dijo, ¿qué es lo que quieren? Que no, ya es como que desde que yo nací lo que estoy viendo es balas en este país. ¿Qué quieren? Que nos den más balas. O sea, fue una expresión que recogieron muchos medios internacionales como algo dramático ante la contra, que es uno de los desafíos que ya se están tratando varios especialistas de cómo resolver a lo interno de Colombia este conflicto. O sea, como que dentro de la sociedad colombiana van a haber más opositores a lo que es el mismo proceso de negociación. Es decir, no es solamente las FARC, sino los distintos actores sociales que reclaman que el proceso de negociación tenía que incorporar otros factores. Es que el odio no puede ser el elemento que mueva
una sociedad. Desde que el gobierno de Santos llega al poder, como es el presidente Uribe quien lo eleva, porque Santos fue su ministro de Defensa. Es decir, no estamos hablando de un ministro de rango bajo, es decir, o de poca importancia, sino del ministro de Defensa. Los ataques de Uribe han sido despiadados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en el caso de la gente que tiende a ocupar altas cimas en el poder, olvida que no hay algo más frágil que el ser humano. Como decía el abate Bossuet cuando vio la decapitación de María Antonieta y de Luis XIV, después de lo que acabamos de ver, la vida no es más que un sueño. Iván. Porque lamentablemente Uribe lo que tiene que hacer es ubicarse dentro del contexto que Colombia no puede seguir más años de guerra y que en algún lugar de la sociedad colombiana debe residir un espacio en el cual ellos puedan entenderse. Nos quedan 5 minutos para tratar 2 temas. Uno, la crisis migratoria que estamos viendo, y hay unas imágenes que tiene el equipo nuestro equipo de producción. Esta crisis migratoria, una crisis humanitaria con todos los refugiados, que solamente es comparada con la cantidad de gente que se movilizó en la Segunda Guerra Mundial. La situación de que la Unión Europea llegó a un acuerdo para acoger y repartirse, inclusive hablaron de sanciones para repartirse 120.000 refugiados, pero que sin embargo ya países como el Líbano, Turquía que ha gastado $6.000 millones en campamentos de refugiados durante el tiempo que tiene esta crisis. Turquía hizo cálculos y cada campamento le cuesta $50 millones al año. Sí, pero los turcos también son en parte culpables de ese gran éxodo que están teniendo los sirios, y es que el buscar el derrocamiento de Bashar al-Assad, la desestabilización del gobierno alawí de Bashar al-Assad es lo que ha provocado esa gran migración, y también que los kurdos, que son los enemigos de los turcos, digámoslo así, porque los turcos son quienes bajo el acuerdo Sykes-Picot, se dividen los franceses y los ingleses toda la zona de Medio Oriente hasta que Mustafa Kemal Atatürk retoma, digamos así, todo lo que él entendía que debía ser Turquía, pero entonces engaña a los kurdos en los tratados de Sèvres y de Lausanne y no le da el territorio que le toca. Entonces esos kurdos tienen 25 millones de personas alrededor de toda esa zona, incluyendo la frontera turca con Siria. ¿Y qué hace la gente cuando hay guerra? Y más cuando vemos que los miembros del ISIS han tenido apoyo del Estado Islámico del Levante, la gente tiene que irse. Entonces, tanto los rusos como los chinos han apoyado a Bashar al-Assad. Obligatoriamente los sirios no pueden seguir viviendo en una guerra constante que ya lleva más de 3 años. Si notamos, la gente siempre, y de ahí lo vamos a ver en América, que fue el único lugar donde los europeos que no pertenecían a la monarquía y a la oligarquía pudieron encontrar un espacio donde realizarse como individuos. Todos nuestros apellidos en América, ¿de dónde vienen? De Europa. El proceso migratorio se da porque ubi pane ibi patria. Donde está el pan, está mi patria. De ahí la crítica que hace también el Papa Francisco, que es la persona que ha tomado ahora mismo las riendas de hacer una el llamado a los líderes mundiales. Exactamente. Sí, pero una institución como la Iglesia Católica, que él le da la autoridad moral para defender las mejores causas de la humanidad y decir, miren, no nos demos muchas vueltas. Aquí hay 2 problemas fundamentales con las crisis migratorias. Uno es el de las guerras y el otro es el problema ecológico. Y por eso, en esta encíclica, Laudato Si', que es una encíclica del Papa, que los invito a todos a leerla, aparece en el internet, y donde el Papa refiere, miren, la tierra no solamente es nuestra hermana, la tierra es nuestra casa, madre. La casa de todos. Es nuestra madre, y la tierra tiene 2 elementos fundamentales. Nos sustenta porque nos da la comida, pero también nos gobierna, porque cuando viene algún suceso natural, ¿qué sucede? Con un terremoto, con un ciclón. Entonces, esos 2 elementos, el Papa hace una crítica puntual. Y esas son las 2 bases de los grandes problemas de la crisis migratoria, que no tiene solución,
porque todavía el sistema no ha querido darle solución. Y solamente en propaganda, que es uno de los negocios más grandes que existe en la humanidad después del de la guerra, se gasta más de 400 mil millones de dólares para hacernos creer a nosotros que las cosas van bien, cuando lamentablemente cada 5 segundos se muere una persona de hambre. Bien, muchísimas gracias a Iván Gatón por habernos acompañado en esta jornada analizando algunos de los principales temas y acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Gracias a ustedes por su fiel sintonía y será hasta el próximo sábado su cita aquí en Observatorio 360. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Objetivos.